nuestros compañeros. Después de un fin de semana ocupado, varios obstáculos sorteados, algunos tragos y vaya que varias tareas pospuestas, decidimos que la mejor forma para contar las reflexiones que obtuvimos del curso sería a través de un podcast video de tres ejes que reúnen los temas que más captaron nuestra atención: civilización, cultura y capitalismo, identidad cultural y la globalización, y finalmente diversidad cultural, refundación del Estado y movimientos socioculturales ante la crisis. Así que agárrense porque les vamos a contar lo que nos hubiera gustado saber antes de entrar a Polaca si nos preguntaran a qué se dedica un internacionalista, o peor aún, cómo hacer ciencia con conciencia. Y nosotros, que apenas habíamos procesado la pandemia, tendríamos que resolver. ¿Será una historia divertida o una llena de sacrificio? ¿Lo haremos por la calificación o por convicción? La verdad es que no lo sabemos, pero bueno, qué divertido es aprender. Civilización, cultura y capitalismo. Cuando hablamos de civilización, normalmente nos referimos a las formas en que la sociedad occidental ha tratado de caracterizar aquello que expresa su peculiaridad y de lo que se siente orgullosa, aludiendo equivocadamente a tendencias de estandarización que van socavando la identidad cultural y de las personas que no son útiles al modelo de la producción y reproducción del estilo de vida moderno, sin importar que esto suponga la eliminación de las particularidades, es decir, de las distintas formas de sentir, pensar, imaginar y hasta acercarnos a la realidad. Como bien lo decía Néstor Ceseña, la creación de mentes dóciles y cuerpos disciplinados. Por ello, cuando reflexionamos sobre la manera en cómo hacer ciencia con mayor conciencia para enfrentar los retos que nos acechan, decidimos regresar a los conceptos y apropiarnos de las palabras que frecuentemente utilizamos sin un contenido claro, tales como el desarrollo, la modernidad, bienestar, el costo y beneficio, los perjuicios y hasta los derechos humanos, entre algunas otras palabras que las instituciones vía la academia han tratado de explicar, llegando a la conclusión de que los espacios para realizar el conocimiento no deben de estar limitados por la academia o el método científico, sino a pesar de él, y que pueden demostrarse rigurosos, objetivos y aplicables, como los acuerdos de San Andrés en Chiapas, donde el fruto de su realización se encontraba en la liberación de la lengua, pero sobre todo de los que la hablaban y pensaban en ella. Por otro lado, que el desarrollo debe ser un mecanismo y no un fin que concentre y se sustente en la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, la generación de crecientes niveles de autodependencia y la articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, tal cual lo mencionaban Manfred Max, Antonio Elizalde y Martin Oppenheim. Y finalmente, el rol de la cultura en la construcción de la identidad y los valores y principios que guían al individuo. Identidad cultural y globalización. Otro de los temas que más captó nuestra atención y permaneció en nuestra mesa de discusión durante el curso y a lo largo de la elaboración de la presente reflexión fue el de la construcción de la identidad frente al nacionalismo. Nos referimos a este proceso de creación estatal hecho por las élites que en busca de reconocimiento y legitimidad se aprovecharon de las culturas y de los elementos materiales para legitimar su poder territorial e integrarse en la lógica del mercado. Es decir, cuando el fenómeno de la globalización convierte al planeta en un enorme mercado único, hegemónico y omnipotente, trastocando el modo de vida individual y colectivo. Cuando el fenómeno de la globalización apareció en nuestras vidas y comenzó a formar parte de nuestro vocabulario, se nos presentó como un modelo de progreso social, económico, tecnológico e incluso político. Sin embargo, se trata de un proceso contradictorio, desigual, heterogéneo, discontinuo y dispara a la naturaleza. Si bien no se puede negar que la globalización ofrece grandes oportunidades de alcanzar un desarrollo mundial, este no está haciendo de manera uniforme. Algunos países se están integrando a la economía mundial con mayor rapidez que otros, consiguiendo un crecimiento económico mucho más acelerado y logrando disminuir la pobreza. Por el contrario, los países de bajo ingreso no han podido integrarse a la economía mundial con la misma rapidez que los demás, en parte debido a las políticas que han decidido aplicar, además de otros factores que escapan a su control. Ningún país, y menos los más pobres, pueden permitirse quedar aislados de la economía mundial. De este modo, el libre comercio y la globalización han contribuido a la concentración de la riqueza en las manos de unos pocos ricos, han incrementado la pobreza de la mayoría de la población del mundo y mantienen patrones insostenibles de producción y consumo. Además,
El fenómeno globalizador también ha sido catalogado como una especie de máscara ideológica, encargada de disfrazar el poder emergente de corporaciones internacionales para explotar los recursos y enriquecerse sin límites, dejando de lado que la verdadera riqueza de una nación está en su gente y no en sus indicadores económicos, y que el objetivo básico del desarrollo es crear un ambiente propicio para que los seres humanos disfruten de una vida prolongada, saludable y creativa sin generar desigualdades sociales tan agravadas, que es lo que ha hecho el neoliberalismo con esta herramienta relativamente nueva denominada globalización. Diversidad cultural, refundación del Estado y movimientos socialculturales ante la crisis. Desde que somos pequeños se nos ha enseñado que el mundo en el que vivimos, crecemos, amamos, sentimos, pensamos y en el que actuamos está dado, que las estructuras que lo conforman han estado ahí de forma perpetua, que la manera en la que nos relacionamos con los demás y el entorno es así solo porque sí. Lo que se nos hace más grave es que se nos ha enseñado a dejar de pensar, a dejar de creer que un mundo nuevo es posible. Pero, ¿es posible organizarnos de una manera diferente a la estatal democrática? Sí, esa que fue consecuencia de las instituciones financieras después de la Segunda Guerra Mundial, pero sin la necesidad de regresar al periodo de la época colonial, sin recurrir al conflicto y permitir el libre tránsito y además en la unidad de nuestra diversidad? La verdad es que suena utópico, pero analizando desde la posibilidad de un gobierno mundial hasta cuestionar la naturaleza del hombre, atravesando por las esferas de lo económico, lo social y lo cultural, donde desemboca la mayoría de las propuestas. Lo cierto es que concordamos con Boaventura de Sousa Santos cuando dice que no necesitamos alternativas, sino un pensamiento alternativo de alternativas, en el entendido de que el mundo es multicultural y multidiverso. Más allá de las diferencias geográficas y dinámicas naturales, donde la ignorancia es una manera crucial de cuestionar si lo que hemos aprendido es valioso y no como una forma de descalificar al ser. Es decir, que creemos que la posibilidad de pensar en términos organizativos distintos, donde las propuestas son constantemente enriquecidas, temporal y espacialmente diseñadas de una manera colectiva para dar la cara a los problemas que enfrentamos, pero en la marcha de los eventos que vivimos, con vista hacia el futuro. En este curso aprendimos que la manera de cambiar y ser un mundo mejor también se puede lograr mediante políticas culturales. Según Víctor Beach, las políticas culturales son herramientas que ayudan a incidir en la vida cotidiana de las comunidades y utilizar a la cultura como un recurso para generar nuevas narrativas sociales puede producir nuevas opciones de trabajo. Además, la revalorización de lo cultural en el proceso de una comunidad es enriquecida cuando se entiende que el componente de identidad como elemento fundamental en las iniciativas del desarrollo.